Servir. Servir y Pues servir. vamos a iniciar, hermanos, nuestro taller. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recíbele con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en el equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador. Vuelve a realizar en nosotros, Iglesia, con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar a nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo. Refugio de amor, escuela de apostolado. Forge en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a hacer un repaso por los hermanos que se estén sintonizando apenas. ¿Qué entendemos por la doctrina social de la Iglesia? Se define como la enseñanza teológica moral que en materia social, política, económica, familiar, cultural, se realiza en la Iglesia. Recuerden que la Iglesia, como nos le enseña la doctrina, somos todos. Todos los que integramos la Iglesia es la persona física, entendiendo que la Iglesia se divide en dos partes, que es la parte jerárquica, que es toda la jerarquía, iniciando con el Santo Padre, que es el responsable de la Iglesia Universal, los obispos, que son los responsables de la iglesia particular, que son las diócesis, los sacerdotes, que son los responsables directamente o indirectamente de una parroquia, porque a veces son vicarios, y los diáconos. El diaconado se ha dividido en dos partes, el diaconado transitorio y el diaconado permanente. El diaconado transitorio es aquel que pasa después, porque pasa por un seminario, recibe lo que son las órdenes menores, que es el lectorado, el acolitado, y recibe los dos estudios importantes, que es la filosofía y la teología. Posteriormente, viendo la preparación, según el obispo lo contemple, se da el diaconado. El diaconado es el servidor, es el que va a auxiliar al obispo. Y el diaconado, recuerden que en el Nuevo Testamento se va a erigir a determinados hermanos para que ellos vean por las viudas, por los pobres, por los alejados. Entonces ellos van a estar al tanto de una realidad social. Ese es el diácono. Por eso su actuar del diácono es ver por la realidad social que vive las comunidades. Y auxilia principalmente al obispo, aunque ahorita también muchos diáconos, antes de recibir el orden sacerdotal, ese es el transitorio, pues se está enterando de la realidad de una comunidad. Y tenemos el diácono permanente. El diácono permanente, el derecho canónico lo ha dado a conocer como aquella persona casada o no casada, soltera, que al consagrarse a su diaconado permanente, así se queda. Si es casado, como casado se queda. Si es soltero, soltero se queda. O sea, se consagran, se ordenan, pero ya quedan en ese estado en que están. El sacerdocio, no hay permanencia en él. En el sacerdocio rige los 3 votos, bueno, 2 votos para los sacerdotes diocesanos, que es el voto de pobreza y obediencia. Obediencia
a su obispo. No, no, de pobreza no, de obediencia y de castidad, ¿sí? En donde se desarrolla el celibato. Entonces, en el sacerdote diocesano, son dos votos que él hace ante su consagración, que es la obediencia a su obispo y el celibato, o sea, su vida que va a estar dedicada únicamente para Dios. Queda bien asentado que el sacerdote diocesano no se puede casar, no se debe de casar, porque va a dedicar su vida a la iglesia, a la comunidad, al cuidado de la santificación de las comunidades que los obispos les van a otorgar como responsabilidad para que vean la santificación de esa comunidad. Ese es el principal objetivo que tiene la vida sacerdotal. Recuerden que la palabra sacerdote se divide en dos vocablos latinos, que es sacer, que es sagrado, y dote, que es don. Son un don sagrado. El sacerdote no se puede casar, y así se dice. Eh, Dentro de su desarrollo personal, vive una vida sexual como todo ser humano, como todo hombre, que tiene que estar, que debe de aprender a poner sus límites por el desarrollo de su consagración. En los sacerdotes ortodoxos sí existe una permanencia. El sacerdote ortodoxo, si se ordena como sacerdote queda casado, y si se ordena soltero, queda soltero. Ese es un aspecto que tienen los sacerdotes ortodoxos. Pero recuerden que los ortodoxos se separaron de la iglesia en el siglo X por situaciones políticas, algunas dogmáticas, ¿sí? Pero se ha aceptado que tienen origen de iglesia porque fundamentan a los obispos. Recuerden que el fundamento que da la iglesia, que da nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, el fundamento son los obispos, que es donde de ahí va a crecer las grandes comunidades eclesiásticas. Los obispos son los que van a ordenar, son los que van a consagrar. El obispo, en su cualidad de administrador, se le va a dar una diócesis donde él la va a administrar y va a ver por ella para que se desarrolle la santidad en el medio donde él se va a desarrollar toda su pastoral diocesana. Recuerden que el arzobispo, la diferencia no es que sea más que el obispo, sino es por el grado de responsabilidad, porque el arzobispo pasa a ser responsable de una arquidiócesis. Por la extensión que tiene ya una diócesis, se convierte en una arquidiócesis. Y por eso los arzobispos pueden tener obispos auxiliares para que les ayuden a gobernar santamente su arquidiócesis. Ese es, dentro de la jerarquía, simplemente es el obispado, el sacerdocio y el diaconado. Es lo único que hay en la jerarquía. Los demás nombramientos son por el grado de responsabilidad que tiene. Por ejemplo, la palabra papa, que en griego quiere decir padre, el papa se le da ese nombre porque él es el responsable de la Iglesia Universal. Ese es el sentido que tiene el papa, pero sigue siendo el obispo de Roma. Esa es su principal misión como obispo, pero ya como Santo Padre elegido, ¿sí? Es responsable de la Iglesia Universal. El cardenalato se da por dos aspectos. También son obispos, pero pueden ser papables y son los que votan por un nuevo papa. ¿Cómo se le llama a la reunión que lleva que para elegir a un papa? Se le llama cónclave. Sucede que dentro de la historia de la iglesia había momentos en que los cardenales no se ponían de acuerdo para elegir al papa. Entonces, lo que se hizo fue una norma que se dio. Si en determinado tiempo no escogen al Santo Padre, entonces les vamos a ir retirando ciertas comidas. Por decir, si había sopa, les retiro la sopa, les retiro el guisado, les retiro el agua, o quedaban ya con pan y agua, pero los encerraban con llave.
de ahí viene la palabra clave, con clave, o sea, con llave. Los encerraban hasta que escogieran al nuevo papa, para que la silla papal, la sede pontificia papal, no quedara sin gobierno. Entonces era importante que hubiera el gobierno. Sí, es muy importante la gobernatura. Sí. Es que se me borró. Bueno, sí lo tengo aquí, pero tengo que buscarlo. Ahí está. Disculpen, hermanos, es que me estaba fallando aquí el internet. Bueno, entonces, la iglesia, ese es su gobierno en general. Los religiosos que nacen ya desde los benedictinos en el siglo V, después vienen los franciscanos en el siglo XII, vienen también el- los jesuitas por San Ignacio de Loyola, los dominicos por Santo Domingo de Guzmán, y así esas congregaciones religiosas son respetadas canónicamente porque tienen a su superior. El superior funge como si fuera un obispo dentro de la congregación. Cuando un religioso, un sacerdote religioso, es prestado a una diócesis para que le ayude a gobernar también por la falta de sacerdotes, el principal que los ordena es el superior, pero al estar incardinados dentro de la diócesis, tienen que también establecer una comunicación con el obispo y obediencia. Ellos sí hacen los tres votos, el voto de castidad, el voto de obediencia y el voto de pobreza. Ellos sí lo hacen porque una de las principales bases de los religiosos es vivir en pobreza a imitación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentido religioso. Pero también trabajan fuertemente, sobre todo en las comunidades alejadas, que es donde imperan muchos religiosos. Bueno, ese es el orden general con respecto a la iglesia. La doctrina social de la iglesia va a ver esa comunidad, pero basándose en una enseñanza teológica. Recuerden, Teos Dios, Logos Tratado, es el tratado que tratamos de Dios, comprendiendo profundamente que si somos hechura de las manos del Señor, hemos salido de las manos del Señor, pues también nosotros tenemos que dar a conocer a nuestro Señor. Y esa es la vida teológica, entender lo que el Señor quiere en una comunidad, en nosotros individualmente y dentro de la vida social donde nos desarrollamos. Es por eso que decimos que la doctrina social establece dentro de la enseñanza teológica moral en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en la vida familiar, cultural y a realizarse todos estos aspectos hacia la iglesia. La vida moral, estamos hablando de la conducta de nosotros los seres humanos y se fundamenta en los 10 mandamientos. Ahí es donde viene una conducta que tenemos. Si no lo entendemos, no lo entendemos por conciencia, lo entendemos por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a conocer el que tenemos que vivir en perfección. Lo dice nuestro Señor, el que cumple los mandamientos, vendremos a Él y haremos morada en Él. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo a un lado los mandamientos. Sí, son el fundamento de nuestra vida moral y por eso lo continuamos y lo seguimos. Que hubo ciertas modificaciones dentro de las legislaciones que seguían en el Antiguo Testamento los israelitas y la forma en que nuestro Señor Jesucristo fundamenta su iglesia.
La vida moral sigue siendo la misma, los mandamientos siguen siendo los mismos, pero aquí, por ejemplo, para los israelitas, para los judíos, el sábado era muy importante, porque lo dice la Sagrada Escritura en el Génesis. 6 días trabajó y el séptimo día descansó. Y de ahí viene la palabra sabbat, que es descanso. Para los israelitas actualmente siguen tomando el sagrado el sábado. Para nosotros no. Para nosotros ya es el domingo. Y la palabra domingo viene de dominus en latín, que quiere decir Señor. Dominus Dei, el día del Señor. Es por eso que nosotros veneramos el domingo y nos hacemos partícipes de la vida sagrada por el bautismo dentro de ese domingo para Dios. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra vida ya doctrinal. ¿Sí? Entonces entra la vida moral, que es nuestra conducta, entra también ya ciertas órdenes o disciplinas dentro de la vida religiosa. Recordemos que no son imposiciones de la iglesia. Cuando hablamos de dogmas, no son imposiciones. El dogma Háblale, son no, por favor, las porque se traba verdades esta que tabla. Dios Ay, nos ha dado, que ha revelado el Señor, para que nosotros tengamos ese sentido cultural, cultural dentro de nuestra vida religiosa. Cuando hablamos de cultura, hablamos de todos los hábitos y costumbres que existen dentro de una sociedad o de nosotros mismos o de nuestra familia. Recuerden que los hábitos y costumbres se desarrollan dependiendo también de la preparación de la familia, de los padres, se desarrolla una cultura. Hay una cultura religiosa que esa no puede cambiar. Los mandamientos no cambian, los sacramentos no cambian, o sea, la vida doctrinal sigue siendo la misma, esa es nuestra cultura, nuestros hábitos y costumbres dentro de nuestra vida religiosa. Pero hay hábitos y costumbres dentro de la vida social, en donde aquí entra un sincretismo, que antes ya lo habíamos hablado, de la vida religiosa, la religiosidad popular. Y esto viene a darse a raíz de la cultura azteca, por el dominio que habían los aztecas y luego el dominio que vino español, nos traen a nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablarlo así como se entiende culturalmente, imponen la religión desde el punto de vista español. Desde el punto de vista misionero, los misioneros no solamente no vienen a imponer, sino vienen a dar a entender cuál es el sentido religioso. Y ellos tratan de entender también cuál es el sentido religioso de la cultura azteca. Y entonces viene aquí a darse un sincretismo, una mezcla de ciertos hábitos y costumbres que tenían los aztecas con los hábitos y costumbres de la vida cristiana. Lógicamente va a haber una situación muy fuerte porque viene en imposición, en donde quieren ellos que, que, que entiendan a la fuerza las cosas. Pero ya Evangelii Nunciandi, en esa encíclica de Pablo VI, nos da a conocer cómo es el respeto hacia las culturas. No es cuestión de quitar, sino de poner dentro de esa cultura como cabeza a nuestro Señor Jesucristo, respetando los hábitos que tienen las personas. Ese es el sentido de la religiosidad popular. Y se viene a enriquecer con Nuestra Señora de Guadalupe. La Santísima Virgen de Guadalupe, Nuestra Santísima Virgen, en la advocación de Santa María de Guadalupe, nos viene a dar a entender profundamente el sentido de que nos trae a nuestro Señor Jesucristo. Y estos símbolos se dan en el códice de la tilma de San Juan Diego. La Santísima Virgen de Guadalupe es un códice y es como se da a conocer. Dentro de la vida social con que se desarrolla el ser humano, dentro de este sincretismo, vienen normas que se tienen que cumplir. Y esa es la parte más difícil para el pensamiento azteca. Cuando se logra, por la gracia de la Santísima Virgen de Guadalupe, el cambio de mentalidad, entonces inicia nuestra vida cristiana. No es una imposición, es la forma en que el Señor ha querido que llegue en el pensamiento, en el ser,
de nosotros los mexicanos nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa. ¿Sí? Entonces, la doctrina social cristiana es una disciplina que nace de la teología moral, que se convierte en materia universal, particular desde el fin del siglo XIX. Asimismo, esa doctrina reconoce los derechos fundamentales del hombre, particularmente el derecho de propiedad privada, así como la sociedad del mercado y del Estado. Aquí, dentro del desarrollo de la cultura aquí en México, el español, una cosa es hablar de los españoles y otra cosa es hablar de los misioneros. Recuerden que ellos como conquistadores, y como todas las culturas se ha visto en el mundo, ellos llegan a conquistar. Incluso el que conquista quita todo, desaparece todo y construye sobre lo que hay. Por eso, por ejemplo, la Catedral Metropolitana está construida encima de la pirámide del Sol. Incluso debajo del ábside, o sea, del altar principal, está la piedra de los sacrificios de los aztecas. Es curioso cómo se fundamentó ahí. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es dar su sangre por nosotros, está sobre los sacrificios que hacían los aztecas, que ellos pensaban que al hacer el sacrificio de muchos seres humanos y el ofrecer su sangre y su corazón y en fin, y comerse su carne, porque ellos realmente se comían a la persona que sacrificaban, era la forma de que su Dios estuviera vivo y que no se apagara, porque si apaga el sol se acaba la vida. Así lo veían ellos. Y por eso de ahí viene el sentido de cómo el misionero va a evangelizar al indígena cuando se da cuenta cuál es el sentido que tenían de sacrificar. Entonces ellos dicen, sus dioses que tanto sacrificaron, que a cambio que les dieron, el sol sigue vivo y ustedes ya no sacrifican. Y nosotros les traemos un Dios que ya se sacrificó por nosotros, que dio su sangre por nosotros, pero sí sigue vivo, que vive entre nosotros. Cuando viene este pensamiento es cuando el indígena piensa, en realidad el Dios verdadero es este, porque nos protege. Ese es el sentido profundo. San Juan Diego, recuerden que era una persona que sí estaba instruida desde el punto de vista religioso. Ya por eso la Santísima Virgen se dirige a él. Pero fíjense que lo extraordinario es como la Santísima Virgen quiere que él sea el único. Porque recuerden que en el Nican Mopogua, ¿cómo le expresa San Juan Diego a la Virgen? ¿Por qué no mejor escoges a uno de los letrados que tú tienes para que ellos cumplan lo que tú quieres? Y no, ella le dice, no, quiero que tú seas. Ahí se habla de la dignificación, o sea, de la dignidad que nos da a nosotros los mexicanos. En San Juan Diego, la canonización de San Juan Diego es darle la dignidad al pueblo indígena. En la actualidad hay muchos indígenas todavía de una cultura propia, autóctona, y que se desarrollan así también. Entonces, así también se desarrollaba en el medio donde nosotros nos desarrollamos nuestra dignidad como personas. ¿Sí? Ese es el sentido. ¿Sí? Pero la raíz de la opresión no estaría en la política, sino en la organización económica, en el modo de producción. Bueno, aquí estamos hablando con respecto a nuestra vida social. Dentro de la vida social donde nosotros nos desarrollamos, el, de aquí se viene a escribir una primera encíclica después todo esto inicia por la Revolución Francesa, donde empieza a ver las diferencias sociales y todo esto, y de ahí empieza una discrepancia con respecto a los ricos y los pobres, los esclavos, en fin, todo eso. Entonces ahí viene una encíclica que se llama Rerum Novarum, las cosas nuevas. ¿Qué es lo qué va a suceder en la Rerum Novarum? La Rerum Novarum, si viene en los cambios políticos que existen, es la primera encíclica social de la Iglesia promulgada por el Papa León XIII, el 15 de mayo de 1891. Y en ese contexto
en la revolución industrial. ¿Qué tenía más valor? ¿La vida de un trabajador o la vida de una máquina? Ahí empezaban las discrepancias o las explotaciones. Bueno, ya no necesitamos tanta mano de obra, necesitamos más a una máquina. Cuando se descubre el ferrocarril, imagínense el llevar los granos, los insumos, la materia prima, con mayor prioridad y más rápido a otro lado. Pues lógicamente disminuían los costos. No era lo mismo llevarlo en mulas o llevarlo en caballos. Entonces, esta revolución industrial vino a traer un cambio de mentalidad. ¿Sí? Era la época de la revolución como respuesta a la cuestión obrera. Aquí era la situación que había mucha explotación. A los obreros los hacían trabajar hasta 20 horas. Fíjense, dormir, descansar 4 horas. O sea, incluso la esclavitud, prácticamente el esclavo moría ya en su trabajo y no les interesaba. Entonces, tiene que ver algo que los haga, que haya un cambio, una mentalidad. Y por eso viene una instauración de los principales mensajes de esta doctrina social. Crear condiciones sociopolíticas para el desarrollo de la sociedad. La rigurosa discrepancia del Papa León XIII, 223, en algunos aspectos del liberalismo. En cuanto a la propiedad privada, obligación a los propietarios, hay importancia del bien común. Recuerden que el bien común lo entendemos, para eso desarrollamos 7 puntos muy importantes que ya vimos, que la propiedad del bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación, la solidaridad, los valores fundamentales que son la verdad, la libertad, la justicia y el amor. En este aspecto, ¿sí? Cuando hablamos del bien común, hablamos que todos somos dueños de todo, aunque hay una propiedad privada, se tiene que respetar. Ponga el ejemplo. Los gobiernos tienen la obligación de ver el bienestar de los ciudadanos. Y si un obrero que gana una cierta cantidad y que no puede comprar un terreno o no puede comprar una casa, bueno, como el patrón tiene la obligación de darle ciertas regalías dentro de su salario, como es el seguro social, como es el Infonavit, como es el Afore, que ahorita hubo el Afore apenas hace poco, en fin, esas regalías que se dan es para el beneficio, ahí viene el bien común. Si el gobierno tiene un terreno, construye unos departamentos con el dinero que se está invirtiendo de los patrones y luego por interés social le va a ceder una propiedad, una casa, un departamento al trabajador. Entonces es lo que llamamos el bien común, porque políticamente los gobiernos tienen que ver por el bienestar de sus ciudadanos. Dentro de este bienestar está la preparación también, sí, la educación, una educación que sea íntegra en todos sus aspectos. ¿Sí? Entonces, el bien común, el bien de los universal de los bienes, todo lo que tenemos es de nosotros. Por ejemplo, la catedral es de nosotros, Bellas Artes es de nosotros, tenemos que cuidarla, ¿sí? Aunque a través del tiempo se realizó por las situaciones políticas que había en el momento, para un bien de arte, para un bien de cultura, para un bien, entonces nos pertenece a nosotros. El destino del bien universal de todos los bienes, ¿sí? Y la subsidiariedad es el tener fondos económicos para poder auxiliar a las personas. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe, un temblor, un terremoto, entonces tiene que haber un fondo económico para auxiliar a todos los afectados. Y debe de verlo siempre. Eso lo tiene que prever los gobiernos y se está pidiendo. Y la solidaridad como la participación. Nosotros, el sentir, el ver, qué es lo que necesita mi hermano. Pongo un ejemplo. Si yo como vecino tengo a mis vecinos y, y tembló y se cae su casa, bueno, ya me sobran 2 cuartitos. Oye, hermano, pues yo te voy a hacer partícipe
temporalmente mientras tú reconstruyes tu casa. Entonces ya ahí estamos nosotros tratando de ayudar. Y de participación en todos los bienes. Una situación difícil es participar en las realidades que vivimos en la aflicción de los demás. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como persona, como ciudadano, como cristiano por los demás? ¿Sí? Y luego vienen los valores fundamentales, que es la verdad, la libertad, la justicia y principalmente el amor. La verdad es importante, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, y la verdad nos hará libres. Tenemos que hablar con la verdad. Cuando un gobierno habla de mentiras y no habla de la verdad, entonces está tratando de manipular o de perseguir sus propios intereses. Es por eso que es muy importante que nosotros como ciudadanos escojamos, que es la libertad que tenemos, a nuestros gobernantes. ¿Para qué? Que les vamos a confiar, les vamos a dar muchos derechos, les vamos a dar mucho poder para que ellos vean por nosotros. Claro, lógicamente esto tiene una remuneración económica para cada uno de ellos. Se puede prestar también a hablar de corrupción, se puede prestar, pero nosotros no vamos a entrar en ese aspecto. Estamos entrando en la responsabilidad que hay de cada uno de nosotros. Hasta dónde yo puedo ayudar, hasta dónde mi gobierno me está viendo por mí, ¿sí? Por eso hay el impuesto. Y el impuesto, recuerden que también en nuestro Señor Jesucristo nos da a conocer el sentido del impuesto. Cuando le hacen la pregunta a Pedro, dice, ¿y tu maestro y ustedes pagan el impuesto? Y el Señor, al saberlo, le dice, ve y saca un pez y del hocico, de la boca, sáquele una moneda, un denario, y ve y paga el impuesto. O sea, también se está dando el impuesto desde el tiempo de Jesús, pero nos está dando la realidad. ¿Para qué son los gobernantes? Para ver por el bien de los demás, no para el bien de sí mismos. Dice, ellos gobiernan como si fueran de ellas las cosas. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tiene que ver la libertad, los valores, la verdad, la justicia. Y sí, el bien. Entonces, ese es como se desarrolla la vida social. En Rerum Novarum, que vemos que surge esta encíclica por la realidad que estaba viviendo en la Revolución Industrial, y Juan 23 ve la necesidad de escribir esta encíclica. Surge otra encíclica que es Quadragesimus Annum, que es 40 años después de Rerum Novarum. Y sigue viendo también el bien común dentro de la sociedad. ¿Sí? En la vida social, los, los, este, el, los, la iglesia ve el bien del ser humano, el bien para nosotros, el bien para que nosotros nos desarrollemos dentro de la dignidad que el Señor nos ha dado. Dice el León XIII, el Papa León XIII dice que un salario es justo solo si se responde a las necesidades del trabajador. El salario justo nunca puede identificarse sin más con el salario del mercado. O sea, antiguamente los salarios se hacían con respecto, si vendía, te pagaba bien, si no vendía, no te daba dinero o te disminuía. No, el salario no es con respecto a lo que se produce, es con respecto al hecho de que la persona viva dignamente, que tenga lo necesario para vivir. Entonces se fija el salario. ¿Qué el salario? Bueno, si nosotros comparamos ahorita nuestro salario, el salario del día que se gana son 100 pesos, vamos a suponer, cuando el kilo de carne vale 180, 190 pesos, pues ya no es congruente. Entonces tiene que estar con respecto a ser justo a lo que se debe de dar. Y, y, y luego hay quienes pues dicen, bueno, vamos a darle 2 salarios para que nos rinda un poco más. O sea, pero ya se empiezan a ver
las cosas particulares de los patrones, ¿sí? De un problema social en nuestro país relacionado a dicha encíclica, sindicalismos solicitaron ratificar el aumento del salario mínimo. Dentro de la Constitución también se autorizan los sindicalismos, que son aquellos hermanos que van a luchar por los derechos del trabajador, no por las, las conveniencias de los patrones, sino por los derechos de los trabajadores. Decenas de miembros de organizaciones sindicales se concentran frente a las instalaciones del Ministerio del Salud. O sea, vienen aquí algunas situaciones en donde los sindicatos van a luchar por ese salario y por esa dignidad de la persona. Y surgen incluso se pide que sea así, ¿sí? Para que los patrones no exploten a los trabajadores, ¿sí? Los salarios deben de ser proporcionados no solo a las necesidades del trabajador, sino también a las necesidades de la familia. No queda nada más ahí, dice, bueno, yo como, yo duermo, yo desayuno, no. Es mi familia, es mi esposa, es mis hijos. Ya no nada más el salario está fijado para la persona, sino para la familia. El rechazo del liberalismo extendido como limitación, competencia entre las fuerzas económicas. O sea, se libera la situación económica y ahí viene peleándose el patrón diciendo, te voy a disminuir el salario porque a mí no me está yendo bien. O sea, no puede ser posible. ¿Sí? Se destaca función subsidiaria en el Estado como elementos permanentes de la doctrina social de la Iglesia. O sea, se tiene que tener fondos siempre para el bien de las personas. ¿Sí? ¿Y qué dice la Iglesia sobre los problemas sociales que se reflejan en esa encíclica? La Iglesia está cada vez más preocupada por el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Cuando entra un nuevo gobierno, crecen más ricos y hay más pobres todavía. Y hay luego una lucha entre pobres y ricos. Eh, lo acaba de decir en varios cardenales y tomando en consideración la situación que viven las empresas con respecto al trabajador. En el mundo hay situaciones donde los gobernantes pues, se llevan los bienes, el dinero, o sea, y entonces queda en decadencia las arcas de la nación y luego no hay para subsidiar. Y esos son los problemas que se presentan dentro de los mismos gobiernos. ¿Sí? Dice, hay un ejemplo que ponen con respecto al COVID-19. Aquí tenían los fondos económicos que se tienen en las naciones, se van a utilizar para ese bien común. O sea, ¿de dónde vamos a sacar para las medicinas o para las vacunas? ¿Y qué va a suceder dentro de la investigación? Se tiene que dar económicamente, también se tiene que dar para la investigación y que cada país tenga sus propias vacunas. Aquí en México se tuvo que importar diferentes vacunas para frenar esta situación del COVID-19. Se dice dentro del criterio que utilizó el gobierno de ese momento que no fue el más conveniente. Si murieron 1 millón de personas, pudieron haber muerto menos, sí, pero a lo mejor posiblemente no se hizo lo necesario. Pero eso ya es la cuestión de cada uno de los gobiernos, cómo ellos eh, este, el, facilitaron, facilitaron la forma de que hubiera menos muertos, menos mortandad dentro del país. Muchas veces en mi caso, a mi familia le dio el COVID, yo me tuve que sentar fuertemente con ellos para que yo no me contaminé, bendito sea Dios, y fue el que los atendió. Pero recuerden que cuando alguien se enfermaba al inicio del COVID, entraba al hospital y no salía. Desgraciadamente, los mismos médicos no sabían ni qué hacer, porque no desconocían cuál era la conducta del virus. Entonces no sabían qué hacer. Hasta después ya se dio a conocer, pero no se podía entender. Esas son las realidades. O sea, por eso son los fondos económicos, el ver por el ciudadano cuando vienen los desastres,
tiene que ver esos fondos, se tiene que auxiliar y hasta dónde nosotros podemos ayudar, al vecino, ayudarnos entre nosotros, cómo somos solidarios. Ese es el objetivo de la doctrina social de la iglesia, que sepamos ver por los demás, ¿sí? El amor es el que nos une a nosotros, un amor cristiano profundo, hasta dar la vida por el otro, lo que nos enseña la doctrina. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. ¿Hasta dónde soy capaz de dar la vida por los demás? Y ese es un sentido del criterio doctrinal con que la teología nos da a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Renovaron, lo vimos, cuando dijimos Anus también lo vimos, que está viendo todo el concepto del desarrollo humano. Les voy a dar una encíclica que se dio a conocer, fue de Papa Pío XI. Recordemos que las realidades sociales son las que vienen a quejar al mundo. En este momento de Pío XI, después Pío XII, es la realidad de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que va a suceder en ella? Se escribe en alemán, yo no sé pronunciar bien en alemán, pero es Brender Sorge. Sí, ya se las mandé también. Con viva preocupación, eso es lo que quiere decir Brender Sorge. En español sería con viva preocupación. Es una encíclica del Papa Pío XI sobre la situación de la Iglesia Católica y la Alemania nazi, publicada el 14 de marzo de 1937, a diferencia de las otras encíclicas llamadas por las primeras palabras en latín. Esta recibe el nombre de las primeras palabras en lengua, si originalmente en alemán. Surgen tras el abuso y las violaciones en Alemania, que habría sido solicitados por los obispos alemanes, y acusa a las medidas represivas que el Reich, o sea, Hitler, en 1936, amenaza al mundo. ¿Sí? Las aperturas al mundo, nos abrimos al mundo durante aquellos 30. El mundo en Alemania, aquella en época, en cierto modo, entra el nazismo. El Papa dirige a los sacerdotes religiosos y a los fieles laicos para animarlos y llamarlos a la resistencia. Mientras se restablece la verdadera paz de la iglesia en el Estado. Denuncian el ataque de la eh, libertad oculta y de la libertad de los pobres a la educación y a los hijos, estipulados en el concordato. O sea son la forma en que la iglesia también quiere dar a conocer cuál es el derecho, porque se empiezan a restringir. Ante la falta de libertad jurídicas eh, mm, para defenderse, ¿sí? El católico alemán que no está de acuerdo con la política que está siguiendo este gobernante en ese momento, Hitler, de ser defensor ante los dirigentes del derecho, o sea, defender los derechos. O sea, fíjense, los dictadores hacen que los demás o un cierto sector de la población estén de acuerdo con ellos. O sea, cuando en un país todos estamos gozando de lo que supuestamente el líder o el dictador está haciendo, pero nos confabulamos con él porque me da frijoles, porque nos va a hacer fuertes, porque nos va a hacer el país más poderoso, porque no queremos nosotros a los que están inválidos, queremos gente perfecta, o sea, una mentalidad que transmite a su pueblo y que el pueblo también así lo admite. O sea, por eso se hace parte de ello. Los alemanes se sentían muy seguros con respecto a decirles, Hitler, pues miren, tenemos estos proyectiles y tenemos estos tanques para que no entren los aliados aquí, en fin, o sea, los otros países que ellos se van a aliar para poder luchar en contra de Alemania. ¿Qué dice hoy la Iglesia sobre el problema social
que refleja en esta encíclica. El Papa Francisco dice que el mundo está en guerra, pero no es una guerra religiosa. En Cracovia, Polonia, durante su primera visita oficial en Polonia, el Papa Francisco dijo que el mundo está en guerra, desafiando a los gobiernos conservadores de Europa, suavizar y resistencia hacia los migrantes que buscan refugio a las violaciones, que es un problema social que tenemos actualmente. Nuestro país ha permitido que entren los migrantes del sur, pero ¿por qué? Porque también tienen problemas sociales, porque sus propios gobiernos los han abandonado y no han tenido los medios para vivir dignamente. O incluso el crimen organizado se ha apoderado de ciertos estados o pueblos y ellos tienen que salir buscando una mejor vida, con mucha razón. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, nosotros como mexicanos, ¿qué podemos hacer por ellos? Cuando vienen las caravanas migrantes, que ellos lo que quieren es llegar al sueño americano, sí, pues en el momento en que se quedan donde se quedan, pues los apoyamos y los ayudamos con lo que tenemos. Llevamos tortas, llevamos comida, llevamos ropa, en fin, para apoyarlos en ese caminar, en esa ilusión que ellos tienen. Pero los frenan en la frontera ya para Estados Unidos y los estadounidenses. O sea, aquí la pregunta es, ¿qué acuerdos hay también de gobierno a gobierno? ¿Hasta dónde se está permitiendo determinadas cosas? Por ejemplo, bueno, yo te freno aquí a los migrantes, pero tú los dejas entrar porque y después los haces mexicanos, o sea, les das la nacionalidad, o sea, ¿cuál es el sentido por el cual se están quedando? ¿Cuál es el sentido por el cual entran tantos? La migración no ha sido de ahorita, la migración ha sido de todos los tiempos. El mismo pueblo de Israel fue migrante, sale de un país para entrar a otro, que Dios les promete también. O sea, pero ¿qué hacemos ante esa realidad? La visita del Papa en Croacia, una ciudad de Polonia para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud, uno de los principales eventos del calendario de la Iglesia Católica, inició el día antes del asesinato de un párroco en una iglesia de Francia. El padre Jacques Hermer, de 85 años, estando oficiando una misa en un poblado pequeño de Normandía, cuando los hombres armados entraron y acuchillaron al padre. El Estado Islámico reivindicó la autoridad del ataque. El Papa Francisco estaba muy afectado ante la realidad que estaba viviendo, pero el ataque que se veía sería el pensativo cuando se dirigió a Polonia, su primera parada en una gira que realizara en Europa Central, esta en el mundo, en la guerra. Dijo a las reporteras que acompañaban en el avión. O sea, nuestra realidad que estamos viviendo ahorita, ¿cuál es? Si nos damos cuenta en el mundo, jamás un grupo terrorista ataca a Israel, lo bombardea, se mete a Estados Unidos, acá para Rusia, los rusos van a invadir Ucrania, aquí hay una guerra, porque también Rusia está peleando para que no entre al grupo europeo, porque también están integrados a una fuerza política y económica. Y Rusia pues quiere también tener sus poderes. Estados Unidos se mete y también porque tiene poder y porque quiere tener dominio en todos los aspectos. Muchos nos hemos preguntado, ¿por qué Estados Unidos invadió Irak? O sea, claro, el Estados Unidos utiliza un criterio con base a de que fueron los iraquíes estos grupos que de, de Saddam Hussein o de ellos que van y supuestamente son los que van a provocar la caída de las Torres Gemelas. O sea, ¿cuál es la política que estamos viviendo? ¿Qué es lo que quieren los grandes países poderosos? O sea, ¿cuál es nuestra realidad que estamos viviendo? El Santo Padre Francisco ha dicho, estamos cerca de una tercera guerra mundial.
Jamás bombardea Israel. Israel también hace una guerra muy fuerte, mata a muchos palestinos, mata a mucha gente inocente y entonces se mete también Arabia. Y los árabes sabemos de antemano que ellos tienen también mucho poder económico. O sea, a qué se está acercando el mundo en la actualidad? A una tercera guerra mundial. Decía Albert Einstein, la cuarta guerra mundial va a ser con palos y piedras. ¿Por qué? Porque en una tercera guerra mundial, con las bombas atómicas, se va a terminar todo. Esa es una realidad social que estamos llevando actualmente. ¿Hasta dónde tenemos conciencia de esa realidad? Y hasta dónde tenemos conciencia también de la realidad moral que estamos viviendo. Nuestra vida moral, ¿cómo está? Estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de lesbianismos, estamos hablando de abortos, estamos hablando de ideologías de género. Hay quién sabe cuántas formas de criterios con respecto a la relación de hombre con hombre y mujer con mujer. Son muchos aspectos, lo que son los transexuales, bisexuales, en fin, todos esos aspectos que a veces nosotros no nos enteramos porque estamos viviendo, tratamos de vivir una vida moral, pero también tenemos que estar al tanto de la realidad que está en el mundo. Esa es nuestra vida social, ¿sí? Y no podemos dejar sin nosotros expresar esta realidad que nos da a conocer con respecto a las atrocidades que vivió, que hizo Alemania, la Alemania nazi, en ese momento, con este líder Hitler, sí, que mató, e incluso tenía el pensamiento de una raza perfecta, y incluso si habían, de los propios alemanes, si habían gentes que tenían ciertas enfermedades, también las sometían fuertemente a tratamientos, supuestamente para que se compusieran. Hubo un alemán médico que le autorizó a hacer experimentos atroces con todos estos hermanos. O sea, se hicieron atrocidades, los guetos donde estuvieron todos los crematorios, todo esto que no se debe de olvidar para que no se vuelva a repetir. Es muy importante esto. Tenemos que conocer nuestra realidad para evitar que se vuelva a repetir. Aquí en nuestro país, el hecho de vivir los cristeros, el tiempo de los cristeros es atacar directamente a la iglesia. Y todo fue por un presidente de aquí. Plutarco Elías Calles dicta normas en contra de los sacerdotes, en contra de la iglesia, y forma su propia iglesia, la Iglesia Católica Mexicana. Y en fin, o sea, esa es una realidad que vivimos también nosotros. O sea, nuestra realidad es esta. Actualmente, nuestra vida católica, ¿cómo estamos viviendo? Uno de los criterios que decían era con respecto a a la forma en que el mundo está viendo la vida religiosa. Incluso en muchos jóvenes, en muchas familias, en muchos seres humanos, no tiene sentido ya la vida religiosa. O sea, incluso se toma esa posición que tienen la enseñanza de los administradores, ¿sí? Se inventó la religión para poder manipular, decían, era el opio de la sociedad. Eso es lo que decían ellos. Y entonces no reconocemos una fe. Incluso hay una confusión, hace una confusión con respecto a la fe, que la confunden por confianza. Es una realidad que estamos viviendo actualmente. Y aquí viene en la parte de nosotros, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros jóvenes tengan bases fuertes, fundamentales de una vida religiosa? Y no es cuestión de imposición, no impone nada, la iglesia no impone nada. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Dios es una necesidad del ser humano. En las culturas, si nosotros vemos, todos buscaron a un Dios. El Dios Sol, el Dios Luna, los mismos griegos tenían la representación de los diferentes dioses, de la guerra, de la belleza, de en fin, de todo, porque buscaban a Dios.
Y de ahí el San Pablo, en los grandes areópagos, cuando llega a darles a conocer a los griegos, este Dios desconocido que tienen aquí es el que yo les vengo a enseñar. Desgraciadamente, cuando les habla de la resurrección, ya lo toman a loco. No, Pablo, ya estás loco, estás mal. Entonces, aquí viene a pensar en lo sobrenatural. Nosotros como católicos cristianos, ¿qué criterio tenemos con respecto a la vida religiosa, a mi vida religiosa? ¿Qué criterio tienen mis hijos en la vida religiosa? ¿Cómo he reflejado a Dios en los demás? Con respecto a lo que estábamos hablando este, de Alemania, 3 días antes de que el pontífice llegara a Polonia en el Vaticano, emitió un comunicado que en el reprobaba lo que los funcionarios polacos provocaron de manera artificial, el miedo hacia los musulmanes. Polonia, al igual que otros países en Europa Central y del Este, se han negado a recibir las cuotas de refugiados de la Unión Europea que les pidió después del ataque en Niza de Hitler. Francia, el ministro del Interior, Mirius Blaszczak, aseguró a los polacos que las fronteras se mantendrían selladas para protegerlos. El ejemplo de un problema social en nuestro país es la actualidad relación con las dichas encíclicas, opinión del arzobispado. La iglesia en Latinoamérica tiene una personalidad propia y que culmina con 3 años con la presencia de frentes del arzobispado de los diferentes países. Y Monseñor Oscar Alnulfo Romero, el obispo mártir, no toda la iglesia hablando de El Salvador, participan en el mismo modo en la línea de Medellín y Puebla, en la línea de las opciones preferenciales de los pobres y de la línea de la teológica de la liberación. Pero sí pueden decir que miembros muy cualificados de ella, sobre todo en su significado, arrastran a Monseñor Romero. O sea, Monseñor Romero, obispo de El Salvador, lo matan en pleno oficio, estaba oficiando una misa. Eran los problemas que había entonces ahí. Ahora, aquí la Medellín y Puebla nos empiezan a hablar de las misiones, nos empiezan a hablar del apostolado. Cuando hablamos de Aparecida, ya hablamos de discípulos misioneros. Nosotros tenemos que ir a las misiones a los más necesitados. Y la primer misión que tenemos es nuestra familia. Es mi primer misión. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos nosotros de nuestra familia, nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿están siendo educados cristianamente? ¿Tienen una mentalidad, una fe firme para creer en Dios? ¿O creen en un Dios castigador, un Dios policía que nos está cuidando? ¿O un Dios que si haces algo malo ya te va a llevar al infierno? O sea, ¿qué mentalidad tenemos nosotros? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, no tengan miedo, está hablando de que dominemos todo aquello que nos puede dividir de sí mismos y hacia los demás. Ciertamente los obispos actuales no están en la altura de la iglesia, a menos aún en las necesidades actuales del pueblo, de los pueblos de Latinoamérica, en las últimas etapas de la lucha definitiva. Siquiera Monseñor y damas obispos de Santiago, hablando ya de Colombia, ni siquiera Monseñor y damas obispos administrador apostólico de la Arquidiócesis de El Salvador, estarán completamente a la altura. Esto es más notorio en el agragio, ejemplo, o sea, por ejemplo, aquí en nuestro país, cuando estuvo lo de los quisteros, ¿cómo actuó la iglesia ante los gobiernos? Está muy bien, hubo una conciliación entre la iglesia y el gobierno, pero qué le dieron a cambio a todos aquellos hermanos que lucharon para defender a los sacerdotes, para defender a la iglesia? Imagínense, como la frase común entre los cristianos de ese momento era, viva Cristo Rey, a quienes les cortaban la lengua para que no gritaran. O sea, es una forma de acallar totalmente la vida religiosa. ¿Y hasta dónde nuestros gobiernos, hasta dónde
son gobiernos eh, católicos o gobiernos creyentes para que ellos nos, nos, no- nos, no- nos den bases morales. Ya no bases cristianas o católicas, no, bases morales. Si tenemos un gobierno que autoriza la ideología de género, nosotros, el Santo Padre Francisco ha sido muy criticado, incluso malentendidas las cosas, cuando salió un escrito que hablaba sobre la bendición de los homosexuales. No sé si se enteraron ustedes. La bendición la tenemos que entender claramente cuando es comunitaria y cuando es sacramental. Cuando termina la Santa Misa, el sacerdote da la bendición comunitaria, o sea, para todos, lo que sean en postura, pecadores y no pecadores. Pero ya la bendición sacramental es con respecto a la vida sacramental que se vive. Por ejemplo, si yo, como casado, me acerco con mi esposa para que el Padre me dé la bendición, es muy válida porque es un sacramento. Pero si se acercan dos homosexuales para que los bendiga, como pareja no los puede bendecir. Los puede bendecir individualmente. Fulano de tal, yo te bendigo a ti y a ti, pero como pareja no. O sea, tenemos que entender bien lo que es el sentido bendicional para que vamos a comprender. Ahora, el Santo Padre dice, los homosexuales también no son hijos de Dios y no se tiene ningún derecho de faltarles al respeto. Y tiene también razón. Lo que pasa es que muchos exhiben su pecado y muchos no. ¿Hasta dónde nosotros, siendo hombres y mujeres pecadoras, nos exhibimos? ¿O hasta dónde cuidamos que no se den cuenta? ¿O hasta dónde procuro no ser pecador? O sea, el Señor fue muy claro cuando aquella mujer que le iban a apedrear para matarla, porque así lo dictaba la ley mosaica, y les dice, le pregunte que arroje la primera piedra quien esté libre de pecado. Nadie la arrojó, porque todos somos pecadores. Esa es nuestra lucha que estamos haciendo. Vamos a analizar otra encíclica que se llama Divina Redentoris, en español, del Divino Redentor. En el 28, sí, encíclica de Pío XI, en la que condena el marxismo y el comunismo. Piense que eh, esta vida política que se está dando en Dimitri Rentois, que nos va a dar a conocer, es una ideología o una corriente ideológica que surge en el siglo XIX. Aquí entran dos personajes, ellos no son los fundadores, pero son los que van a promover, que es Marx y Engels. Son dos personajes que van a tener un criterio, ¿sí? Que aboga por un cambio radical en las estructuras sociales, en donde en modo organización socioeconómico y una sociedad comunista. O sea, ellos decían que el comunismo es vivir en común todos, que no hay diferencias sociales, que no hay ricos ni pobres, que no hay letrados y no letrados, que no hay ignorantes y no hay ignorantes, no. Ellos decían de una vida social de tal forma que no hay diferencia para nadie, ¿sí? En el modo de organización socioeconómica de una sociedad comunista, caracterizada por la propiedad de lo común de los medios y la producción, así como parte de la inexistencia de las clases sociales, del mercado y del Estado. Un estado de unión en forma actual. Los símbolos que representan a estos comunistas es la hoz y el martillo, que viene siendo el símbolo del trabajo todos en común, y todos en común tenemos los mismos derechos, ¿sí? Y nadie tiene derecho de tener una propiedad, sino todos tenemos que gozar de las propiedades que tienen. El Santo Padre habla de la propiedad privada, ellos hablaban de la propiedad común.
Hay una ley que quieren hacer aquí en México, se los digo así directamente, ¿sí? En donde todas las propiedades quieren que pasen al Estado, o sea, que el Estado sea el propietario de su casa, de mi casa y de todos. Y van a hacer lo que quieran con las propiedades que ellos, que no son de ellos, que a ellos no les ha costado, ¿sí? Nos ha costado a nosotros lo poquito, lo poco que tengo, porque he trabajado y lo que sea. Entonces, quieren poner esta ley como para que ya no haya pobres, definitivamente. Entonces, en mi casa, como tengo 4 cuartos que no ocupo, pues ahí el Estado me va a meter a 4 familias. Bueno, es algo que se está cuajando y ya algo que quería hacer el gobierno que está terminando. ¿Sí? O sea, el marxismo por ahí iba. Lenin, que fue uno de los gobernantes de Rusia, así lo sometió a su pueblo a que todos, nadie tuviera que dormir en las calles y ni pagar rentas, sino como esas propiedades son del gobierno, pues yo se las regalo, yo se las doy para que vivan ahí. O sea, esa es una realidad. Después se hizo un problema social muy fuerte, porque de rato ya no cabían tantas gentes. Y entonces hubo empezó conflictos internos entre la población y hubo muchos muertos. Esa es la realidad. Sí. Entonces, ese es el comunismo y el marxismo. O sea, esa encíclica nos habla de esa realidad que está viviendo y que se está introduciendo dentro de las sociedades. Venezuela tiene ese problema también, porque llevó a la dictadura. Incluso las empresas que trabajan, que están en los países, las sacan de sus países, queriendo ser ellos los dueños de las empresas. Así también trabajó Rusia, y así trabaja Rusia. ¿Sí? El Papa Pío XI vivió una época de grandes críticas sociales muy marcadas por un lado la situación del nacionalismo y la preocupación al clero, así como las alertas sobre los holocaustos contra el pueblo judío. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué este líder, dictador, Hitler, sí, Adolfo Hitler, hacia dónde iba llevando a su país? ¿O qué es lo que quería? Así como que quería una raza aria y quería ser el dominador de todo el mundo. A América no alcanzó a llegar, pero lo tenía en la mira. ¿Sí? Pío XI criticó de modo sistemático el comunismo y lo definió como una intrínsecamente malo, o sea, desde el interior malo, e indicó como los medios principales para poner remedios a renovación de la vida cristiana, el ejercicio de la caridad evangélica, el cumplimiento de los deberes de la justicia a nivel interpersonal y social al orden del bien común, la institucionalización del cuerpo de profesionales y interprofesionales. El comunismo ateo, según Pío XI, si le daba de comer a los pobres decían que era un santo, pero al preguntar por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, le decía el comunista. El Papa Pío XI reafirma la santidad a la insolubilidad del matrimonio. Empresa que los primeros deberes del esposo debe ser la fidelidad recíproca en el amor mutuo y en la educación recta y cristiana de los hijos. El ejercicio de la caridad evangélica, el cumplimiento de los deberes de la justicia, de los niveles interpersonales y sociales que en orden del bien común, la institucionalización del cuerpo de profesionales interpersonales. ¿Qué dice la Iglesia? Divina Redentoris es la encíclica de Pío XI, a la cual condena el marxismo. Si vemos bien hoy en día, ya en el marxismo y en el comunismo, ya es algo que ha trascendido a través de la historia y de las eh, facilitadores como lo fue el Papa Pío X. Primero fueron los pioneros en que este tipo de discriminación se terminara por complejo, teniendo hoy
en día una visión de la Iglesia Católica donde ya no existe. Ejemplos del problema. La Constitución de 1917 afectó a la Iglesia Católica en cuanto a ámbitos importantes, patrimoniales, jurídicos, educativos y derechos políticos. Ello provocó una respuesta de la jerarquía católica localizada en el auxilio por motivos de la persecución religiosa a la que se vio sometida a partir de 1914. El artículo pretende dar a conocer las implicaciones del nuevo marco jurídico de la reacción del clero católico cupular ante una situación compleja de la Iglesia se vio severamente afectada. Si vemos a nuestro país, eh, a raíz de la situación que vivió Santana, que fue presidente, varias veces fue presidente, y fue el que se dice históricamente que fue el que hizo el tratado para que Estados Unidos se apropiara de Texas y parte casi de la mitad del territorio nacional mexicano. Y después esta problemática trajo como consecuencia mucha pobreza en el país, mucha miseria. Vino Estados Unidos y nos invadió. La bandera estadounidense estuvo en el Zócalo también, pero ante la miseria que vivíamos. Después viene nuestro señor presidente Benito Juárez, también dictador de raíces indígenas, pero y pues hace una cosa muy buena desde el punto de vista de separar la iglesia del Estado. Recuerden que no habían matrimonios religiosos, eran nada más matrimonios civiles. Digo, al revés, no había matrimonios civiles, sino nada más religiosos. Cuando Benito Juárez da a conocer las leyes de reforma, entonces viene que las propiedades ya, incluso les quita propiedades a la iglesia, les quita sus tesoros también. Eh, Él supuestamente trata de ver por el bien de los pobres, de los más necesitados, supuestamente, ¿sí? Cuando viene a hacer un conflicto también social muy fuerte. Y Benito Juárez, pues, él mismo se va a reelegir, dos veces se reelige, nos deja un problema social también. Viene la Constitución de 1857, que es la que nos rige hasta que viene la de 1917. Viene un conflicto muy fuerte con otro dictador, que es Porfirio Díaz, que dura más de 30 años dentro del poder. Y luego viene Francisco y Madero, que el, realmente la revolución surge aquí en nuestro país por el descuido de los ciudadanos, porque hay mucha pobreza y hay mucha marginación. Alguien a quien tenemos que pues felicitar es a Vasconcelos, porque él sí impulsa la educación en México. Incluso va a instituir muchas escuelas en el país. O sea, incluso se postula para presidente, pero también no lo dejan la misma política. Otro aspecto que vemos en nuestro país es la influencia norteamericana, que desde los inicios del tiempo colonial, de la independencia de México, 1810, 1821, cuando ya se declara la independencia y México pasa a ser república, ya Estados Unidos estaba metido para ver cómo manipular o incluso quedarse con el país. De ahí viene todo ese aspecto de quedarse con las propiedades. Benito Juárez estuvo a punto de vender también parte de Baja California y del sur de América. En fin, eran otras situaciones que se vivía en ese momento, porque pues querían dinero y el dinero ahí, o sea, pero ¿para qué querían el dinero? ¿Para el bien del pueblo? No se habla la historia para qué recibía el dinero el señor Benito Juárez. No habla la historia claramente si lo aprovechó para el desarrollo del país, para el desarrollo de la ubicación. No lo dice la historia, nada más dice que los pudo ver vendido. Luego viene la Revolución Mexicana, pero eso surge por la pobreza tan extrema que había. Sí hubo un desarrollo dentro del tiempo de Porfirio Díaz, porque hubo el ferrocarril, que también fue muy importante, sí hubo cierto desarrollo,
pero la pobreza era más y más, era la pobreza, no, no, por eso viene la revolución. Y luego viene un Huerta. Huerta viene siendo pues un presidente que hace la decena trágica porque mata a todo aquel que se opone para que él llegara a la presidencia. Y en fin, esa es la realidad de nuestro país. En la actualidad tenemos eh, bueno, eran dos, era el PRI y el PAN. Después surge el PRD. Después del PRD ya surge Morena. Y ahorita en nuestro país tenemos que analizar fuertemente cuál es la realidad de este gobierno, porque ya se quedó, ya está la nueva presidenta, ya pronto va a recibir ya la bandera, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Realmente son los pobres? A mí me gustaría que ustedes que vieran críticos políticos, para que nos ubiquen. el, lo que yo oí apenas por el discurso que dio el señor López Obrador, nuestro presidente, todavía, y ellos decían que hablaba de muchas mentiras. Yo no lo digo, lo dijeron ellos, los especialistas. No ha subido la gasolina, ya hay menos pobres, ya hay muchos ricos, ya supuestamente. O sea, habla de cosas que pues no alcanzamos a ver la realidad, porque los que utilizamos carro sabemos que la gasolina ha subido. Esa es la realidad. Habla del petróleo cuando hemos visto que algunos especialistas en petróleo dicen que no hay petróleo en el país y que se está invirtiendo más en conservar lo que hay que en lo que se está sacando del producto. Y en fin, vemos, hay quienes dicen que la deuda interna y externa está excesiva. O sea, ha aumentado más de 200, 300% la deuda. Eso no se da a conocer, pero los especialistas lo están diciendo, yo no lo digo. Vamos a darnos cuenta, yo les pediría que vean vida política, que vean gentes que sean neutrales, que no estén a favor de determinados partidos políticos, para que nos hablen de la realidad. La ideología de género se está impulsando. La homosexualidad ya es un hecho. Incluso la educación hacia los hijos. Se amenaza con que si el padre está impulsando a su hijo a tener una creencia religiosa, también lo van a castigar. O sea, ¿hasta dónde las escuelas nos están dando verdadera educación? Se habla de unos libros que fue hecho por ciertos personajes venezolanos en donde no hablan propiamente de la preparación de los jóvenes, de los niños, sino hablan ya de ciertas formas comunas que les llaman ellos, o ciertas formas sociales. Esa es la realidad. Bueno, esas encíclicas que estamos viendo es ver la realidad de nuestro país pensando en el pasado. El pasado tiene una realidad. En nuestro país aquí tenemos una realidad. Vamos a seguir analizando las encíclicas para que nos demos cuenta lo que la iglesia nos está dando a conocer de la realidad que ellos ven. Otra de las cosas que está sucediendo ya en nuestra iglesia es la división tan fuerte que hay en la Santa Sede. Los obispos alemanes se han opuesto totalmente al Padre, al Santo Padre, incluso convocaron a sínodo ecuménico. Canónicamente, el único que puede convocar a sínodo ecuménico es el Santo Padre. Cuando hablamos de sínodo ecuménico, hablamos de todos los obispos y todos los cardenales del mundo. ¿Para qué? Para analizar la realidad que estamos viviendo y dar a conocer la postura de la iglesia ante la realidad social que estamos viviendo. Entonces, yo los invito a que analicemos, a que veamos fuentes fuera de nuestro concepto, incluso hagamos a un ladito a la iglesia, el concepto de la iglesia, y veamos la realidad social que están viviendo. A muchos políticos que no son muy religiosos, pero sí hablan de la realidad que estamos viviendo. ¿Hasta dónde? Vamos a enterarnos claramente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener armas por quién y a quiénes vamos a luchar. La educación, nuestra vida de fe,
nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana, nuestra vida sacramental, tiene que seguir adelante. La Sagrada Escritura es bien específica. Para la Sagrada Escritura no hay cosas intermedias. No hay yo peco poquito. Nada más me robé 100 pesos y tiene millones, pero robaste. O sea, el concepto religioso es muy claro. Sí, sí o no, no. No hay cosas intermedias. No hay que voy a pecar poquito o voy a insultarte poquito o no. Sí, o te portas mal o te portas bien. Y Apocalipsis nos habla de una parte muy fuerte. Sí, Dios no quiere tibios, quiere o fríos o calientes. Los tibios, el Señor los va a vomitar. Y decía un padre, y lo dice también Eclesiastés, ¿qué perro se come su vómito? O sea, cuando se vomita, ya no se quiere. Así también. O sea, y hago una expresión muy fuerte que un padre también lo decía, dice, no seamos vómito de Dios, sino que seamos esperanza de Dios, que estemos cerca de Él. Pero esa es mi realidad que estoy viviendo, mi vida social. Después vamos a ir viendo ya las ayudas que vamos a tener. La idea de este taller es que descubramos todas las instituciones que son de ayuda para la vida social. Pueden ser alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, drogadictos anónimos, todas las instituciones. Y la iglesia Caritas, ¿qué es lo que está haciendo también? ¿Cómo nos podemos apoyar en esas instituciones para poder dar un remedio a la vida social que estamos viviendo? Si yo me doy cuenta de una realidad social en mi contorno, ¿cómo se puede solucionar? A veces no nos podemos meter nosotros. Si está metido el crimen organizado ante esta vida social, muy difícil que entremos, nos pueden matar. O sea, ¿cómo vamos, qué estrategia vamos a tomar para ir dando una solución? El padre Chinchashoma tuvo muchos problemas por sacar a muchos jovencitos de la drogadicción, porque les quitó muchos clientes a los que vendían drogas. Tenía muchos problemas, lo atacaban mucho, pero él siempre luchó con ellos y formó muchos jóvenes, muchos niños los formó. O sea, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, esos son los objetivos. Sí. Bueno, hermano, pues muchas gracias. Esa es la tercera clase. Vamos a seguir viendo encíclicas. No, nos falta ver varias encíclicas. Entre ellas está, ahorita les digo cuáles son las que estamos por ver. Aquí tenía yo el apunte. Nos falta ver Solicitud de Rey Socialis, eh, Quadragésimo Sounds, en la que vimos 40 años después, ¿sí? Pacem en Terris, paz en la tierra, lo vamos a ver también. En Mater Magistra, o sea, la madre maestra, que es la iglesia, cómo nos enseña. Populorum Progressio, sobre los pueblos, ¿sí? Esa encíclica presta atención a la creciente migración de los pobres, ¿sí? O sea, cómo va creciendo, ¿sí? Son son las que vamos a ver posteriormente, la semana que viene, si Dios nos permite, ¿sí? Y después vamos, ya que terminemos todas las encíclicas, vamos a ir analizando la inserción de la vida social, cómo se está desarrollando la vida social en la actualidad, cómo lo estamos analizando, cómo es. Pero vamos a tomar fuentes también de estudios de personas que han estudiado la vida social de nuestro país para que nos demos cuenta de esa realidad. A veces nosotros no tenemos alcance porque nos desarrollamos un concepto, un sector social, pero no alcanzamos a ver más allá cuando vemos qué estrategias tienen los políticos para nuestro país. ¿Sí? Hermanos, muchas gracias. Es la tercera plática. Primeramente, Dios, nos vemos el miércoles, si así nos permite. Si alguien quiere Perdón, hacer, sí, hermano. una preguntota. Está Sí. muy interesante esto. Desgraciadamente, me llegó nada más esta que es la tercera clase. ¿No han pensado darnos la primera y la segunda clase aquí por línea? Ahorita les di un resumen.
Les voy a dar, miren, vamos a hacer esto. ¿Qué les parece si la siguiente clase hacemos el resumen general hasta donde vamos? Les voy a dar, por ejemplo, algo que para mí me fue muy importante, es con respecto a los 7 principios de los valores humanos. Y lo vamos a analizar. El Ah, ok. bien común, lo Ajá. vamos, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación, la solidaridad, en fin, lo vamos a ver. Vamos a verlos también, para Ok. que analicemos más a fondo. Muy bien, Muchas hermano. gracias. Muchas gracias. Sí nos comprometemos. Está bien. Si alguien quiere hacer la oración, hermanos, para que terminemos, puede ser sencilla, puede ser como ustedes deseen. ¿Quién dice yo? Buenas, buenas noches. Soy Buenas noches. pertenezco al grupo de pastoral, soy Inés Pérez Sánchez. ¿Te puedo hacer la oración por él? Sí, En nombre del sí, sí, Padre, está muy bien, hermano. en nombre del Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta bendita noche, Padre bendito, te damos gracias por haber estado un ratito aquí aprendiendo de tu palabra para poder llevársela dar a conocer a nuestros hermanitos y por guiados por el Espíritu Santo para que así nos infunda esa fe que tenemos que ser más grande para poder llevarles la palabra a todos los más necesitados de tu misericordia y también tomados de la mano de la Virgen María, pues te agradecemos todo esto que tú nos das, Padre bendito. Bendito seas por hoy y siempre. Te lo agradecemos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hagas tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Como en el Danos cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a perdón. los que nos ofenden. No nos No dejes caer en tentación y líbranos del mal. a ti, Madre Santísima, te rezamos esta Ave María para que así intercedas por el grupo de pastoral y nuestro crecimiento. Dios te salve María, llena eres Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que la bendición de todo Padre, el Hijo y Espíritu Santo, el resto a todos nosotros. Muchas Como gracias. en el principio, soy siempre, por siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Dios los acompañe, que tengan una semana muy bonita. Sí, Muchas y no se olviden, vida de oración, vida sacramental. Es nuestra vida de gracias. gracia. Gloria a Hasta luego, Dios. hasta Buenas luego, noches, hermano. gloria a Dios. Bonita tarde.